Creo que Europa es una realidad tan compleja, con tal diversidad de culturas, de lenguas, de países, que la realidad de las dominicas en Europa, lógicamente, está impregnada de esa diversidad. Y tiene, por un lado, la riqueza y, por otro lado, el challenge, de tratar de superar las barreras que pueda haber por razón de culturas o de lenguas, para intentar conseguir comunicación, interacción y crear lazos entre las hermanas. Yo creo que esto tiene un peso importante en nuestra realidad de las dominicas de Europa. Por otro lado, pues estamos hablando de muchas congregaciones que tienen su casa general en Europa. Estamos hablando de más de 70 congregaciones en Europa. Muchas de estas congregaciones además tienen diversas provincias dentro del continente y la mayoría de ellas tienen misiones fuera del continente. Nuevamente esto es de una gran riqueza, pero también de una gran complejidad. Eh, Aún así, hemos logrado organizarnos de tal manera que por zonas lingüísticas y tal podemos ir entrando en contacto con esas realidades diversas, pues de los países anglófonos, de los francófonos o de Italia, España, por otro lado, como dos zonas lingüísticas diferentes o los países del este. La misión de las hermanas en Europa generalmente está muy vinculada a la educación en sus diversos espacios, desde escuelas, escuelas infantiles, universidad. En general, todas estas congregaciones están sobre todo vinculadas a la educación, algunas también al ámbito de la salud. Y luego hay otra característica muy cierta en Europa, muy evidente, y es que el conjunto de las hermanas pues tienen una edad media muy alta. En general, la media de edad de las hermanas de estas congregaciones que están en Europa es particularmente alta, también porque muchas de esas hermanas vienen de países de misión donde han ejercido su ministerio en distintos espacios y distintos países y regresan a Europa. Entonces, bueno, pues hay que encontrar maneras y se encuentran maneras también de hablar con ellas. Con las hermanas al nivel de la base y con las hermanas a nivel de las prioras, bueno, pues tenemos una cierta estructura de comunicación. Es un desafío siempre en Europa, por un lado, entender esa diversidad cultural, pero por otro lado, yo creo que las zonas lingüísticas, de alguna manera, sin darnos cuenta, crean unas ciertas barreras. Cada uno se entiende dentro de su zona de confort de la lengua que es su lengua primera, ¿no? Em, Hay países en Europa que son muy políglotas y otros países en Europa, como somos las españolas, que tenemos más tendencia a simplemente hablar español porque con eso nos va muy bien por medio mundo, porque es una lengua muy fuerte, como les puede ocurrir también a las de la zona lingüística de inglés. Entonces, saltar esas barreras, conseguir que las hermanas se animen a participar en cosas donde se va a hablar en distintas lenguas, es un reto. Pero es muy interesante, por otra parte, cuando ves que ese reto lo podemos superar con la ayuda de intérpretes y vamos viendo cómo hermanas de países que habitualmente no se relacionaban con otros países de otra lengua, ahora sí lo hacen. Yo creo que esto es muy interesante porque va tejiendo relación entre, va ayudando, como comentaré más adelante, pues por ejemplo, entre las más jóvenes, que son pocas en cada una de las congregaciones, pues DSI yo creo que va ayudando a que esas hermanas vayan creando una generación de jóvenes hermanas de Europa que es muy intercongregacional, que es intercultural, que es de diversos países, pero que está siendo una experiencia muy interesante para ellas y que va generando proyectos de misión, sobre todo va generando una visión de nuestra vida dominicana en un sentido muy amplio. O sea, ese elemento común del carisma dominicano se refuerza sin perder lo específico de cada una de las congregaciones, que por supuesto no hay que perderlo, y cada una aporta esa riqueza propia de su congregación.
Pero bueno, yo creo que es muy interesante toda esta interculturalidad y este crear generación entre las más jóvenes. Y por otra parte, esto que es un reto, pues es muy bonito cuando tú ves más de 100 hermanas de 15 países diferentes, de 6 lenguas distintas, participando de un taller online. Cuando hablamos de hermanas, que ya no son jóvenes, ni mucho menos, y sin embargo resaltan esas barreras mentales que tenemos, eh, y disfrutan todas juntas de un taller de un fin de semana. Pues para mí esto es una de las grandes alegrías y creo que es muy bonito como misión de DSI promover este tipo de espacios de encuentro y de fortalecimiento de una identidad común. La visión que yo tengo es que es posible, mm, es posible que haya una mayor permeabilidad entre las fronteras de diversas congregaciones, comunidades, que nos encontremos como hermanas dominicas en Europa, participando juntas de determinadas misiones, em, que son muy importantes, son muy esenciales y que quizás se podrían ver debilitadas porque una sola congregación no pueda mantenerlas. Sería estupendo que todo este trabajo permita que esas misiones continúen gracias a esta permeabilidad entre congregaciones, gracias a este sentido de carisma común. Yo creo que en mi sueño, DSI tiene como dos niveles de actuación o de trabajo o de influencia sobre la vida dominicana femenina. Por un lado hay un nivel que es el de las prioras generales, que son los miembros de esta asociación, pero las prioras generales son los miembros que encabezan la participación de sus congregaciones en una vida más amplia que la propia congregación, que es DSI. Mi sueño es que el trabajo de las prioras generales siga adelante, pero siga adelante fortalecido por la voz y por los sueños que al nivel de la base se van dando y se van dando en estos contextos de vida entretejida entre países, entre congregaciones. A medida que las hermanas de diversas comunidades, diversos países, diversas regiones se conocen más, van soñando juntas y lo interesante sería que DSI llegue a ser realmente un movimiento que se da desde la base, porque las hermanas descubren su pertenencia a un grupo mucho más amplio, que es el de la vida dominicana apostólica femenina. Mi sueño es que esa vida dominicana apostólica femenina llegue a tener una voz fuerte, común, y que como rama de la orden sea una rama con una identidad clara, fortalecida, unida, una rama que participa plenamente de ese carisma que nos une, que es el carisma de la predicación. Y mi sueño, por último, es eh, que vayamos descubriendo nuevos espacios de predicación para las mujeres que hasta ahora quizás no nos habíamos decidido a entrar en ellos. O sea, yo veo una nueva generación de hermanas jóvenes en Europa, donde hay un decaimiento en los números, en las nuevas vocaciones durante muchos años, y veo aparecer nuevas vocaciones con un perfil distinto del habitual hasta ahora, hermanas que vienen para ser predicadoras directamente, mujeres formadas con una formación académica fuerte que quieren seguir profundizando en esa formación académica, en teología, en ciencias sociales, en filosofía, y que quieren tener una voz, pues al hilo de lo que tradicionalmente ha sido la voz de la vida dominicana, ¿no? En el ámbito, en estos ámbitos del saber y en el ámbito de la predicación en distintos contextos. Yo creo que esto es muy interesante, muy interesante. Y para mí me alegra mucho y me entusiasma pensar que podemos ayudar a que eso tome forma. Yo creo que esta asamblea va a ser una magnífica oportunidad, eh, mm, precisamente para traer estas voces
desde la base a la atención de las prioras generales. A ver, con todo el respeto, estas asambleas pueden ser un asunto de prioras generales que desorienten a ellas en su servicio y todo lo demás. Pero yo creo que nuestro estilo dominicano es muy de escuchar la voz de la base y de la base escuchar la voz de los equipos de liderazgo, ¿no? Y de las prioras generales y de los superiores. Yo creo que siempre nuestra dinámica dominicana ha sido una dinámica de esta mutua escucha en nuestra tradición. Entonces, yo tengo el sueño de que esta asamblea realmente sea un encuentro donde no solamente las prioras generales, sino también la base estén presentes y puedan las prioras generales juntas descubrir cómo apoyarse mutuamente para que la misión que se da, los sueños que se dan en un lado o en otro, los puedan apoyar entre todas. De hecho, hay muchos momentos a lo largo de estos años, yo he visto momentos muy importantes. Hablo, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, hablo de desastres naturales, donde las prioras generales de todo el mundo han sabido responder a una necesidad que ocurría en otro continente, en otro contexto, en una misión de otra congregación y se han volcado en esa ayuda. Yo creo que esto es muy bonito, esto hace muy real el sentido le pone carne y hueso al sentido de DSIC. Y la asamblea es una magnífica oportunidad, yo creo, para que sigamos eso, escuchándonos mutuamente y buscando caminos para fortalecer eso que en algún lugar del mundo necesita de nuestra voz, necesita de nuestra presencia y entre todas podemos estar ahí, donde una congregación por sí misma sola quizás no puede llegar a estar. Ese es mi sueño, es un poquito grande quizás, pero yo creo que tenemos que soñar, ¿no? Tenemos que soñar movidas por ese carisma que hemos recibido como regalo, que es el don de predicar, de anunciar la presencia de Dios en el mundo y de anunciar salvación allá donde está la gente.